Hola a todos, hoy es un episodio bastante particular porque empezamos con una serie de episodios que tienen que ver con charlas con distintos actores del sector para analizar la mirada o distintas miradas sobre la metodología BIM en el mercado, ¿no? Cómo se está avanzando, cómo se está posicionando. Y bueno, hoy rompemos el hielo con esta primer charla con Fernando Valderrama. Fernando es arquitecto y consultor estratégico de RIB Spain. RIB Spain es la sede española de RIB Software, una empresa innovadora en el sector de las tecnologías de la información de la construcción. Desarrolla y comercializa Presto, el primer programa de presupuestos y mediciones BIM y el más difundido, si no me equivoco, en los países de habla hispana. Así que Fernando, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a vosotros, María José. Estuve bien con esa presentación. Pues sí, sí, muchas gracias por la presentación y yo creo que lo que soy fundamentalmente es un entusiasta de la transformación digital desde hace muchos años. O sea que llevo muchos años esperando a que pase esto y eso es lo que mejor me define más que otras cosas. Muchísimas gracias. ¿Cómo surge Presto? Bien. Bueno, tiene tantos años que si lo digo va a parecer que es algo muy antiguo, pero realmente surge en un momento en el que llega la informática a la arquitectura, en los años 80 del siglo pasado. Y de repente no había Ujú. programas y de repente hacían falta programas de todo. Y de repente aparecen por primera vez los programas de cálculo estructuras, de cálculo de instalaciones, de cálculo de dibujo también, incluso programas que se podrían llamar BIM, y surge respondiendo a una necesidad que, como todos los demás, es decir, había que hacer presupuestos, son muy pesados, hay que escribir y sumar y calcular y corregir, y allí estábamos nosotros con los ordenadores de la época. Pero no quiero que quede como algo antiguo. Nació entonces y cada día se ha ido innovando y ahora somos una startup que cada día empieza de nuevo. Hay que estar como muy pendiente de lo que pasa en el mercado para también ir actualizando y respondiendo como a las necesidades que el mercado tiene, ¿no? Absolutamente, porque el cambio cada vez es más rápido. Antiguamente pues no, pero ahora todos lo sabemos. Y ese cambio es un cambio del entorno informático, de los recursos técnicos, de los usuarios, de las expectativas, de los competidores, todo. Y por lo tanto, como una semana te quedes sin leer lo que ocurre, pues te has perdido una revolución. Y por eso digo, cada día nos levantamos pensando hoy qué hay que hacer para estar al día, y ya no digo para innovar, eso todavía más, ¿no? Tal cual, tal cual. Y Eso hablando un es. poco de eso, sé que estuviste en Eubim, ¿verdad? Hace poquito. Sí, 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 un sitio fantástico que cada vez vamos a decir que lo pasamos mejor. Y hay un intercambio de experiencias y se nota esta madurez que va teniendo el BIM y cómo se consiguen muy buenos resultados, que hemos visto ponencias espectaculares, pero también en Neubim es un sitio donde vamos a vernos cada año y a pasarlo bien. A disfrutar, sí, sin duda, un encuentro entre colegas. Totalmente, totalmente. El ambiente allí no puede ser más agradable, aunque seamos algunos o muchos competidores. Allí eso se deja de lado y comemos y salimos y lo pasamos bien. Personas que el resto del tiempo, pues estamos muchos de ellos compitiendo unos contra otros y también la organización, todo, todo. Este año ha sido especialmente, vamos a decir, cariñoso o entrañable o divertido incluso, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Es tan necesario este intercambio al final, ¿no? Este trabajo colaborativo para poder analizar y ver qué están haciendo otros profesionales también, como enriquecerse de esas experiencias para también poder avanzar en conjunto, ¿no? Claro, porque esto no es como decía alguien, no es una carrera de Fórmula 1 que llega uno primero y los demás detrás.
No, esto es más el París-Dakar. Es decir, nos ayudamos, coincidimos en muchos trozos, pasamos la noche en el campamento del desierto, metafóricamente. Y tenemos un camino común entre todos muy importante. Y además, la única manera de colaborar en el mundo BIM, si queremos que nuestros clientes y usuarios colaboren, pues tienen que colaborar nuestros softwares y para eso tenemos que colaborar nosotros y respetarnos y entender lo que cada uno hace y no pretender ser yo el que lo hago todo y no. Y ese ambiente se respira muy bien en Neubim. No, bien, tal cual, sí, tal cual, totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso también creo que estos encuentros también enriquecen muchísimo. Yo disfruto y aprendo también, ¿no? De conocer sobre experiencias también de otros profesionales y qué es lo que se está haciendo al final, ¿no? Pero te quiero contar, porque yo, si pienso en Presto, en realidad, hace muchos años, yo trabajé, antes de comenzar con MDT Arquitectura, con mi estudio, trabajé muchos años en una empresa constructora bastante grande de acá de Montevideo, de Uruguay, desarrollando proyectos ejecutivos. Primero desarrollé proyectos y después lideré el equipo de proyectos ejecutivos. Pero en aquel entonces entré en mi primer proyecto, era una planta de alimentos de 20.000 metros cuadrados aproximadamente, donde ya se estaba realizando el proyecto ejecutivo, pero lo que me tocó hacer fue como la gestión de cambios y los cómputos y el presupuesto de todo ese... de todos esos cambios que habían habido en el proyecto, porque era un cliente muy activo que participaba y había pedido como distintas revisiones del proyecto. Y esa gestión llevó meses, fue un esfuerzo sobrehumano, obviamente tenía un equipo, pero después cuando conocí Presto yo dije, ¿cómo no teníamos esto antes? ¿Cómo no trabajamos de esta forma, no? Entonces, ¿cómo hay esa resistencia también a cambiar? Porque más vale quedarse como con lo conocido, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas, te pregunto esto como para ponerlo, para quien está escuchando, qué ventajas hay de Presto, por ejemplo, encima de un Excel común y corriente? ¿Y qué le podemos decir a esos profesionales que todavía tienen como esa resistencia o ese miedo al cambio, ¿no? Sí, bueno, es sorprendente que proyectos, como has contado, de millones de euros o dólares se gestionen con hojas Excel. Eso no tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que le pasa a Excel? Excel no es un sistema de información porque no permite el trasvase de información entre agentes. Es decir, cada Excel es propio y es distinto y no está pensado para eso. Está pensado, pues, una herramienta fantástica, pero no está pensado para compartir información. Yo suelo decir que es digital, porque digital es, pero digital era un fax y una cámara de fotos. Claro. Es digital, pero no es informático en ese sentido. Es decir, no se puede compartir la información fácilmente. No es fácil organizar una base de datos, reutilizar datos de un proyecto en otro. A eso añadimos que como es tan personalizable, genera mucha informática sumergida, es decir, datos que están en islas muy personales, y también que tiene errores. Es decir, Excel tiene las hojas Excel hay como un 1 o 2% de errores cuando se analizan en conjunto. Entonces, claro, no solo Presto, sino cualquier herramienta organizada pues es mejor que Excel. ¿Por qué es mejor Presto? Pues porque todo eso que Excel no hace lo transforma en una estructura organizada alrededor de un presupuesto que es fácilmente compartible, que aunque es personalizable no se puede desestructurar, siempre está organizada, y luego es muy personalizable en la salida, en la exportación, en la configuración de trabajo, pero está orientado a reutilizar información y a compartirla, y eso es la diferencia fundamental. Claro, totalmente. ¿Cómo existe todavía? Parece como un capricho, ¿no? En querer como retrabajar sobre procesos que al final hay un software que lo puede analizar automáticamente y destinamos tiempo a esas tareas como repetitivas que al final no aportan valor y nos quitan valor como para poder destinar ese tiempo a otras tareas que sí son mucho más
de valor como el pienso o la parte estratégica o la parte de diseño al final, ¿no? Pues es así, pero Excel a veces para algunas personas aisladas representa un valor porque su conocimiento no se expande a la empresa, queda dentro. Y entonces hay profesionales, a lo mejor tal vez de hace tiempo, que tienen hojas Excel muy bien detalladas, en las que ellos trabajan muy bien, pero si eso se comparte en una información común, pues ellos creen erróneamente, porque es un error, creen que pierden una parte de su capacitación o de su alma, ¿no? Pero Ujú. para la empresa y para el entorno en conjunto, pues evidentemente es mucho mejor que esas islas no existan, ¿no? Claro, totalmente. Y Fernando, ¿cómo ves qué le aporta BIM a lo que es la gestión de costos? Bueno, BIM lo estábamos, como digo antes, lo estábamos esperando, porque ha encajado perfectamente en aquello que nosotros éramos capaces de hacer, ¿no? Yo diría que le aporta dos o tres factores. Lo primero, proyectos mucho mejor definidos, en el sentido de que el proyecto tiene más elementos, es más difícil que haya olvidos y por lo tanto el proyecto es mejor. Y al ser el proyecto mejor, el presupuesto va a ser mejor. Lo segundo es la automatización, es decir, que todo ese proceso pesadísimo de las mediciones o metrados o cuantificación o quantity takeoff, todo eso se puede hacer con un automatismo muy grande, porque para eso el modelo BIM está más estructurado que los antiguos planes, ¿no? Es decir, se ha trabajado más y podemos recuperar esa información de forma mucho más automática que antes. Y lo tercero es la trazabilidad, es decir, hay una conexión permanente entre modelo y presupuesto, y yo tocando el modelo veo ese elemento en el presupuesto, tocando un elemento del presupuesto lo veo en el modelo, y eso se mantiene a lo largo de toda la ejecución. Así que ya solo con esas tres ventajas ya es un gran cambio, y seguramente podría enumerar muchas más. Muchas más, sí, totalmente. Pero además, no sé, pienso, por ejemplo, en los procesos que son como repetitivos, ¿no? Como, por ejemplo, en una oficina técnica se desarrolla ese proyecto, se computa, llega con determinado presupuesto y después en obra se decide como verificar esos presupuestos o esos costos y a veces los metrajes que no, a mí no me coincidieron, me dieron Mm. distinto, vuelta para atrás, ¿no? Como hay estos procesos duplicados o repetitivos que al final terminan dilatando el tiempo y como cuando existe una metodología, además de un software con una tecnología que ayuda y aporta en ese proceso, cómo en realidad se puede, en definitiva, optimizar hasta los recursos, ¿no? Claro, porque hay una base común, y además esa base común, que es el modelo en su acepción, digamos, más amplia, tiene credibilidad para todas las partes. Con lo cual se asume que se construye ese modelo, y las diferencias son diferencias incrementales. Si hay una diferencia es sobre una base. Pero antiguamente los planos eran una cosa y el edificio era otra, y se parecían, pero, pero partían de cero. Por ejemplo, la medición en obra partía de cero, era otro metrado distinto que luego podía coincidir o no. Ahora con el BIM ese proceso ya no se puede hacer así. La medición o metrado, certificación de obra, parte de ese mismo modelo, y naturalmente puede ser distinta, porque la construcción no es una industria, no es una industria de precisión. Es distinta, pero Sí. porque hay cambios detectados y documentados, no porque se construye otro objeto distinto que se mide y cuantifica de otra manera. Eso es un gran cambio. Se construye lo que se modela, ¿no? Tal cual, tal cual. Ha habido como un avance, ¿no? En este proceso de esto que tú decías, que en un principio se diseñaba una cosa y se terminaba construyendo otra totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo ves el avance de la metodología BIM en la industria en general?
A mí me gusta más, está bien llamarlo BIM, pero yo prefiero hablar ya más de transformación digital para darle un carácter mucho más amplio, donde entra la industrialización y entran otros procesos, por ejemplo, de entrega automatizada o digital de toda la información, no solo, digamos, de la parte BIM, y entra la realidad virtual y el diseño aumentado. Entonces, todas esas tecnologías han pasado a un punto de masa crítica suficiente. En los últimos 3, 4, 5 años, ahora hablar de eso está bien y no se considera una locura, mientras que hace 10 años solo, hablar de planificación ni siquiera se admitía. Cuando hablabas de planificación, alguien decía, eso no se cumple nunca. Y ahora hablas de planificación y sí, pues no te dicen eso. Y si alguien te dice eso, dices, bueno, tú te has quedado un poquito fuera de la realidad. Es decir, la planificación se considera fundamental, el que no haya sobrecostes, pues los sobrecostes también hace años, pues tú hablabas de sobrecostes y los arquitectos decían, bueno, es que la buena arquitectura no se sabe cuánto vale. Ahora ya tampoco puedes decir eso. Es decir, ha habido un cambio. No es que me guste decir cambio de paradigma, pero es lo que ha habido. Una nueva visión del sector donde la construcción puede empezar a ser una industria normal y no la última artesanía. Tal cual, es más creíble ahora, ¿no? Que si se planifica una cosa se pueda construir. Por lo menos ya se mira distinto que vaya a ser así. Totalmente. La planificación se seguirá cambiando, pero se considera que tienes que tenerla y que tiene que estar conocida por los demás, que se tiene que ir actualizando. O sea, hay otra visión, ¿no? Más Totalmente. más baby boomer, ¿no? A mí me gusta hablar de los baby boomers. Venimos de los baby boomers y ahora son los baby boomers que lo ven todo distinto, ¿no? Lo ven distinto. Yo siempre insisto en que tiene que existir al final, y creo que se está dando de a poco, un cambio de mentalidad, de cultura, que es mucho más profundo que solamente implementar una metodología, ¿no? Que tiene que haber un cambio de pensamiento y un cambio cultural de que es posible hacer las cosas de forma distinta en la industria, ¿no? Totalmente. Y la gente joven, y no solo la gente joven por edad, pero vamos, por simplificar, la gente joven ya lo ve de forma natural, que todos estemos alrededor de una fuente de información única que se comparte y que haya un sentido de colaboración. Por ejemplo, simplemente el sentido de colaboración, digamos que los profesionales mayores, también usando el término con mucha simplificación, a veces se sitúa en una situación de enfrentamiento, ¿no? Entre agentes, es decir, el diseñador está enfrente al constructor, que está enfrente del promotor o mandante y está enfrente del usuario. Y ahora no, hay una visión que además es muy propia de Internet, donde el usuario está en el centro y la sociedad también, y todo el tema de sostenibilidad en un sentido amplio. Es decir, estamos trabajando todos hacia lo mismo, aunque cada uno tenga sus intereses, el objetivo es común, no es un objetivo de cada uno el suyo y los demás no me interesan, ¿no? Claro, sí. Yo te escuchaba la semana pasada en Social Tech, en el episodio de podcast que te hacía nuestro amigo David Barco, y comentabas, bueno, que tiene que evolucionar la cultura, esto que estamos hablando, ¿no? Que tiene que evolucionar la cultura del sector para aceptar los cambios, y me llamó la atención que decías, aunque le presentes la mejor herramienta, ¿no? Y en realidad es cierto, no solamente como el uso propiamente dicho de una herramienta en particular, sino cómo eso se puede acoplar con toda una metodología en la visión integral y en el diseño del proyecto, ¿no? Claro, porque la tecnología crea procesos posibles. Pero esos procesos no necesariamente van a arraigar si la cultura no va por ahí. Y esto es bueno, no quiero decir que sea malo. Es decir, de nada sirve crear un sistema que permite algo que el ser humano no quiere o no necesita. Entonces, los que nos dedicamos a esto, creamos herramientas y soluciones y luego el ecosistema las acepta en una parte o no, según tiene que ver. Por ejemplo, tiene que adaptarse al ser humano, es decir, a las características
potenciales y limitaciones de las personas que lo usan, y también tiene que adaptarse a los profesionales que hay, a los distintos roles y a los distintos entornos, y cuando hace eso entonces funciona muy bien. Por eso a veces dicen, no, es que la construcción va muy lenta o no quieren usar esto. Un momento, si alguien no quiere usar algo, a lo mejor es porque no, a lo mejor es con razón, porque el mismo, pongamos, constructor que tú dices que no quiere usar realidad virtual, tiene un móvil de última generación, tiene un coche con un nivel de autonomía que le encanta programar, que le lleve a no sé dónde. Es decir, cuando algo le encaja, pues lo usa, pero a lo mejor otros aspectos pues están ahí esperando a que llegue esa cultura del sector, y eso siempre ha sido así, está bien.